Bendiciones, bienvenidos sean todos a Remanente de Fuego Podcast. Es un gusto, un placer para nosotras estar aquí otra vez grabándoles un episodio nuevo y estamos contentas porque estamos entre amigas, hermanas en Cristo y tenemos como invitada especial a Carla Ríos, una adoradora, una profeta de Dios, alguien que admiramos, que a su corta edad también sirve a Dios con todo su corazón y eso es lo bonito de ver. Carla, ¿cómo estás? Amén, bendiciones a todos. Me siento muy bien, muy feliz de ser parte de este hermoso ministerio que con la ayuda de Dios está creciendo y se está expandiendo. Y Amén. Me siento bendecida. Amén. Qué bueno, de verdad que nos honramos mucho a Carla porque es un gran testimonio para nosotras y sabiendo aún de que es muy joven y que incluso tiene la misma edad que yo, pero ella ha sido una persona que ha pasado por muchas cosas que son un ejemplo Amén. para nosotras y que nos ayuda también a seguir creciendo tanto espiritualmente como en cosas que son cotidianas que uno puede enfrentarse y ella es un gran ejemplo y de verdad que estamos muy agradecidas con ella de que haya tenido esa disposición de estar en este lugar hoy y bueno, hay un tema muy especial hoy que se trata de cómo esperar en el Señor, cómo esperar para vivir tantas cosas que a veces queremos y sabemos que como jóvenes son cosas que de repente podemos desesperarnos de llegar a un punto que dices, oye, quiero que ya suceda esto, pero cuando te das cuenta de que es más importante esperar en el Señor y estar ahí confiado de que hay una cosa que es la voluntad del Señor y el tiempo de Dios. Entonces, justamente Carla espera el tiempo de Dios y eso es lo que a nosotros nos impacta. Y hay un versículo muy lindo que Rebeca quiere compartirles que ella dice que le identifica. Es mi versículo favorito, es el Salmo 37:4, que es deleítate en Jehová y así mismo Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. O sea, muchas veces como joven tenemos que nos gusta las cosas rápido, o sea, que nos gusta conseguir las cosas rápido, nos gusta que ya los procesos pasen rápido, que sí, ya me prometiste que me iba a casar, pero ¿cuándo? Entonces, este tema de verdad que es de edificación y esperemos que sea edificación también para tu vida. Amén. Así que eso nos lleva entonces a comenzar con este episodio y no antes, sin disponerlo en las manos de Dios. Amén. Señor, te venimos dando gracias primeramente porque tú nos has permitido un día más tener vida, Señor, porque nos has permitido respirar este aire, por estar alrededor de tu creación. Padre, te damos gracias por cada una de las personas que están a nuestros alrededores, Señor, porque son personas de edificación, Padre. Te pedimos que seas tú dirigiendo en todo momento cada palabra que salga de nosotros, que seas tú hablando a través de cada una de mis hermanas, Señor, y que esto pueda edificar otras vidas, que esto pueda, Señor, llevar a otro nivel lo que las personas están pasando en este momento, que sabemos que son momentos que de verdad preocupan, pero solamente en ti esperamos, en ti confiamos de que eres tú el que va a ayudar a cada persona que necesita ser libertada, que está viéndonos en este momento. Creemos de que tú vas a hacer algo poderoso y que tú vas a quitar toda duda, todos pensamientos extraños que lleguen a la mente de ellos, Señor. Úsanos, Padre, como instrumentos que tú nos has puesto en este lugar y creo que algo fuerte va a suceder en este lugar después de estas palabras reveladas a través de mis hermanas. Señor, muévete aquí, Señor, te damos total libertad, Padre Santo, nos acercamos al trono de la gracia para que seas tú el que dirija este momento, el que seas tú hablando, Señor, muévete en este lugar, te damos la bienvenida aquí para que hables, Señor. Gracias, Padre, gracias, tú eres bueno. Aleluya. Amén. Y bueno, como primera pregunta para Carlita tenemos, Carla, cuéntanos quién era Carla antes y quién es Carla ahora. Un poco de lo que viviste en el pasado cuando conociste a Jesús. Amén. Wow, de verdad que es una pregunta muy fuerte porque nos lleva a mirar cuán hermosa es la voluntad de Dios. ¿Quién era Carla antes de llegar a los pies de Cristo? Carla era una joven que no tenía a Jesús en su corazón. Una joven que nunca conoció o escuchó hablar de Dios, del Espíritu Santo, de lo que puede hacer el Espíritu Santo. Crecí en una iglesia adventista, conocí lo que era ir a la iglesia,
adventista, pero como por decirlo así, hago lo que yo quiero. Okay. En mi adolescencia tomé malas decisiones. Por ejemplo, yo vivía una adolescencia amargada. Había tanto enojo en mi corazón, había tanto odio dentro de mi corazón, y en ese proceso Carla se fue convirtiendo en una chica que le gustaba la música mundana, que le gustaba vestirse con ropas extravagantes. Era una joven que le llegó a gustar, por decirlo así, ir a fiestas, bebidas, etcétera, ¿verdad? Y no tenía a Dios en mi corazón, pero cuando yo pasaba por esas circunstancias, yo sentía algo dentro de mí que yo decía, no me siento cómoda aquí. No estás yo feliz. sé que esto no está bien, porque yo lo escuché hablar en una iglesia, ¿verdad? Amén. Y yo decía, esto no está bien. Entonces todas esas cosas a mí me llevaron a amargarme, a vivir enojada con mis padres. Era una joven rebelde. Viví, por decirlo así, con una rebeldía total. A tope. Por el causa de la amargura que tenías en el corazón. Correcto. Yo me decía, ¿por qué? Porque yo me cortaba. Y era algo que yo, después cuando yo reaccionaba, yo me decía, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo soy así? Yo sabía que no estaba bien el ser así, pero yo no entendía por qué yo era así. Y en el proceso que yo fui caminando, en el colegio, amistades, malas influencias me llevaron a hacer cosas que delante de los ojos de Dios no está bien, y que te dañan a ti, ¿verdad? Y que te hacen decir como que, ay, el mundo es lo más pretty, el mundo... Porque pareciera ser que es una pantalla que todos te aceptan y que estás en lo cool, porque eres parte también del sistema, eres parte de lo que todo el mundo hace. Correcto, como que en ese momento la juventud quiere estar en la onda, en lo más pretty, ay, que yo soy la popular, ¿me entiendes? Entonces, en ese proceso, Carla se rodeó de amistades que no edificaban, Okay. que lo que hacían era llevarte a lo más profundo cada vez más. Que tú decías que estos son mis amigos, que me escuchan, que me comprenden, pero sus consejos no te benefician No te a edificaban. ti. Correcto. Entonces, yo estaba cegada, como lo dice la palabra. Estaba cegada en ese proceso, en ese momento. Pero cuando en ese proceso de que yo estoy en el mundo, como quien dice, viviendo los placeres de la juventud, que es escuchar música, que es las amistades, que es las bebidas, la fiesta, etcétera, yo sabía que no estaba bien. Y en un momento yo me dije, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, ¿qué voy a hacer? Después que salgo del colegio, ¿qué va a ser de mi vida? Y era algo que venía a mi corazón y se iba. Porque yo decía, si ahorita yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, ¿qué va a ser de mí después? Entonces, en ese momento, yo fui caminando por malos pasos, por malas influencias, que el enemigo puso en mi vida para llevarme a lo más profundo y matarme. Y en ese proceso, un día, yo estoy en casa de mi familia se reúne, ellos hacen célula, hablan de la palabra. Y en ese momento, yo estoy ahí y ellos comienzan a orar, fue adorar. Fue algo muy bonito, algo que yo no conocía, porque como les dije, yo crecí... En la adventista. Correcto, ¿no? Ahí no se habla del Espíritu Santo, del fuego, de nada. Y bueno, yo vi que en el medio de la adoración, de la oración, cayó un fuego. Y las personas que estaban ahí comenzaron a llorar, a decir, ay, este fuego me quema. Y yo decía, pero ¿qué fuego si aquí no hay nada? Y yo veía eso muy extraño porque nunca había experimentado eso, nunca lo había visto. Y mientras están ahí, yo cierro mis ojos porque, por decirlo así, sentí como un temor, como un miedo. Y yo cierro mis ojos
y de repente yo comienzo a llorar. Y no era por miedo, no era por temor, alegría, no era por nada de eso, simplemente comencé a llorar. ¿Por qué? No lo sé. Y yo en ese momento no me explicaba por qué yo estoy llorando, porque era un llanto desgarrador, por decirlo así, que a ti te sale del alma. Era el Espíritu Santo tocando alrededor. Correcto. Era mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Y yo no, en ese momento no entendía lo que estaba pasando en lo espiritual en mi vida. Que cadenas se estaban rompiendo, yugos se estaban pudriendo. Y para poder sacar la nueva Carla así es. Que es ahora. Y en ese momento yo oran por mí, me bendicen. Y yo recuerdo que yo llego a mi casa tan impactada de lo que yo había sentido. Y yo llego y en mi casa me preguntan ¿qué te pasó? Yo le digo, no sé, simplemente he llorado y siento que quiero cambiar. Y yo desde ese día yo dije, yo tengo que cambiar. Wow. El Espíritu Santo te redarguyó por completo. Por completo. Sin ir a una iglesia, sin escuchar era nada. Pandemia. Wow. Era pandemia. Y estábamos ahí en la casa y era lo que adorando. se hacía, células ahí, reuniones familiares. Y en ese momento yo dije, quiero cambiar. Porque yo sabía que la vida que yo llevaba no le agradaba a Dios. Y una niña prácticamente que no conocía lo que era el Espíritu Santo, se enamoró por completo de la presencia de Dios. Amén. Que lo que en ese momento era algo extraño, después se volvió algo tan hermoso, algo tan maravilloso que uno no quiere salir de ahí. No. Y después de ese día yo comencé a cambiar en mi celular. Borré todas las músicas porque se descargaban las músicas y yo las borré todas. Yo dije, no quiero saber más de música. Y comencé a descargar canciones cristianas. Y sin yo tal vez buscarlo, Dios apartó amistades de mi vida. Que Dios tenía que remover Dios, todo. correcto, Dios como que hizo así, todos se fueron, todos se apartaron, no supe más nada de nadie. En ese momento yo estaba en tercer año, iba para cuarto, cayó lo de pandemia. Al año volvimos, que iba para quinto. Uh-huh. Y volviste y no había ninguna amistad, no había nada. No había nada y ahí fui creciendo, ¿verdad? Pero era la voluntad de Dios, apartarte, limpiarte. Eso lo hablamos en un episodio pasado completamente. también. Con el testimonio, de Isa, que ella también le pasó así, porque uno cree que son las amistades para toda la vida, pero Dios tiene que remover todo lo que no te edifica para poder poner lo nuevo. Amén, así es. Y en ese proceso que yo estoy, que amistades se apartaron, literal a mí no me hizo falta, porque tenía la presencia de Dios. Amén. Y todo, así como dentro de ti hay cambios, afuera también tiene que haber cambios. Se reflejan y las demás personas también lo ven. Así es. Entonces yo comencé a cambiar mi manera de vestir. ¿Hasta qué punto? Que decían que yo parecía viejita. Nunca lo voy a olvidar. Yo recuerdo eso. Que yo parecía viejita, que porque me vestía así, yo era joven. Tal vez también vino como las opiniones de las personas más cercanas a mí, de los familiares, qué es lo que a ti te pasó, por qué tú estás haciendo eso, si tú estás joven, te lavaron la cabeza en esa iglesia. Y yo con mi mente, yo dije, no quiero volver atrás. Tenías un norte. Tenía un norte y había encontrado mi identidad. Exactamente, que eso se connota mucho con los episodios pasados. Amén. Amén. Había encontrado mi identidad y yo decía, Señor, yo no quiero volver atrás. Tú me sacaste, me libraste de aquel hoyo en el que yo estaba. Tú me tomaste mi mano y me sacaste. Y yo no sé cuál sea el propósito que tú tengas para mi vida, pero yo lo único que quiero es servirte y estar en tu presencia. Amén. Y era algo que en cada momento yo buscaba eso en TCO, era algo que tan lindo que yo encontré. Bueno, cuando
para retomar, cuando regresamos de pandemia, abrió TCO. Y yo tenía un anhelo y un deseo de ir a esa iglesia. Yo, Dios mío, yo quiero que abra rápido esa iglesia porque yo quiero ir. Y yo fui y el Espíritu Santo me habló, me tocó, me habló a través de nuestro pastor Josué. Y él me dijo, hoy Dios hace una obra en ti. Y Él te va a usar. Y Él te va a liberar. Amén. Me dio promesa, Amén. me dio palabra de libertad, me dio palabra de prosperidad. Y yo me levanté diferente. Me levanté creyendo en todo lo que Dios me había hablado. Ahora, la decisión de seguir a Dios la tomé yo. Amén, así es. Hay llamados y escogidos. Dios me llamó. Yo pude haber dicho, no, yo aún soy joven, yo tengo tanto que disfrutar. Pero la necesidad que hay en el corazón de buscar a Dios, porque nuestro corazón necesita a Dios. Y solamente Dios lo puede llenar. Así Amén. es. Y yo decía, Señor, tomo tu llamado. Y somos escogidos para hacer la obra de Dios. Amén. Y yo me levanté en ese proceso de buscar a Dios, de entregar mi vida. Hay cosas que tienen que salir de adentro de nosotros, cosas que están ocultas en el corazón, Amén. que aún ni nosotros sabemos que están. Sí. Y en ese momento yo fui liberada demoníacamente en lo espiritual. Cosas algo que estaban arraigadas a ti. en el corazón, maldiciones generacionales, tantas cosas, La el odio. amargura, el odio que mencionabas en antes. Correcto. Que no te iban a dejar tener un encuentro más verdadero o continuo con el Espíritu Santo hasta que Él nos liberara esa parte. Amén. Y entonces Él te liberó y pudiste entonces ver poco a poco el cambio que Dios hizo en tu vida y empezaste a enamorarte más de la Más presencia de del Dios. Espíritu Santo. Yo, la verdad, no me lo creía. Yo decía que eso solo pasaba en películas. Sí. Yo decía, Dios mío, Todos tenemos pero- testimonio de eso. Yo decía, Señor, pero es que esto yo lo veía en las películas, porque yo antes veía muchas películas de terror. Ajá. Y yo veía eso ahí y yo digo, y ahora estoy yo aquí. Es algo muy fuerte. Fue una lucha muy fuerte. Como testimonio, en ese tiempo yo sufrí de ovarios poliquísticos y eso era un dolor horrible. Y en ese proceso de liberación, Dios le revela al pastor que había algo en mis ovarios, pero no era algo natural, era algo espiritual. Y en ese proceso Dios me libertó. Wow. Y en los exámenes salió que ya no había nada. Wow. Se había deshecho, se había ido. Y fue en ese momento cuando Carla comenzó a caminar, Amén. buscando y amando la presencia de Dios, cada día entregándose más. Algo que yo me digo, mucha gente se acercaba y que me decían que admiraban la entrega que yo tenía a Dios, el deseo por la presencia de Dios. Era algo muy bonito. Porque vieron también el proceso. Amén. Y valoraron entonces que tú, como dijiste, no solamente escuchaste el llamado, sino que atendiste al llamado y ahora eres escogida. Amén. Así es. De verdad que es gratificante escuchar cada palabra que sale de la boca de Carla y porque, o sea, hay cosas que uno no conoce a fondo, pero la persona que lo conoce a fondo eres tú mismo y cuando alguien escucha este tipo de sucesos que pasaron en la vida de alguien y cómo de un momento a ahora está la persona totalmente diferente, sabemos que solamente Dios lo puede Solamente hacer. Dios. Amén. Y justamente cuando Carla hablaba de su momento de liberación, es que es un proceso de liberación, Es un proceso. porque a veces creemos que liberación solo es lo que sucede dentro de la iglesia. O lo una que- sola vez. Sí, pero es un proceso de proceso. liberación porque tu vida va cada día usted se va deshaciendo de cosas que no le agradan, incluso Así es. cosas se van añadiendo a nosotros que son buenas, entonces eso es un proceso. Y cuando Carla lo contaba, yo sentía, o sea, yo estaba sintiendo la presencia de Dios Aleluya. y yo digo, wow, o sea, porque en mi mente es como, no importa que ya yo he escuchado testimonios de otras personas, aún me sigue sorprendiendo cuando vuelve otra persona y cuenta lo que Dios ha hecho en su vida, porque está dándole la gloria al Amén. Señor. Entonces, hay un versículo que es Salmo 27:14, dice, mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes, y esperen que el Señor les ayudará. Amén. Y justamente Carla espera que el Señor la ayude en medio de todo esto. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte, y es que,
¿cuál es el momento en el que tú sientes que se pone más a prueba lo de que estás esperando en el Señor después de que comiences ya tu caminar, después de que pasa esto de ese proceso de liberación? Cuando ya tú comienzas ya firmemente, ya tú dices, ya ahorita yo sigo cambiando, pero ya no hay nada que tenga que seguir así como que ya muy fuerte, sino que yo me desarraigué de todo eso. Entonces, ¿cuál es ese momento en el que tú sientes que se pone a prueba eso de verdad estás esperando en Dios? O sea, ¿hay un momento que sucede eso? Si hay un momento, puedes contarlo. Bueno, en ese proceso, como dice la palabra, como dijeron al principio, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo solo decidí esperar, tener mi fe puesta en Dios solamente, que si Él me llamó, Él me va a sustentar. Y Él tiene los planes perfectos para nosotros. Amén. Y Él sabe lo que en realidad nosotros necesitamos. Amén. Planes de bien y no de mal, dice. Correcto. Amén. Y en ese que ya yo sé que estoy en los caminos del Señor y que yo siento que yo no me quiero apartar, no quiero volver atrás. Dice la palabra del Señor, nada nos apartará del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos va a separar del amor de Dios. Amén. Porque eso es una promesa que el Señor nos da, de estar ahí, ese amor que nos llena, que nos cubre toda falta de pecado es. también. Y yo dije, nada me va a apartar del amor de Dios. Amén. Nada te va a apartar. Nada me va a apartar. Es lo que sentí y la convicción que el Espíritu Santo me dio. Porque, mira, hay personas que van a la iglesia, tienen un encuentro maravilloso con Dios, pero viene el proceso, viene la prueba y se apartan, se alejan, se van. Aún o por otras situaciones, por otras cosas que les llega a pasar en su vida, se van de los caminos del Señor y lo dejan a Él. Porque su mirada no estaba puesta en Dios. Correcto. Amén. Y yo dije, Señor, yo no quiero que nada me aparte de tu amor, que nada me parte de tu presencia. Y Dios me da promesas de que me va a usar, que me va a levantar como una profeta, una evangelista, una predicadora. Amén. Lo está haciendo. Te verán a Carlita orando, santo. Santo poder. Y sí, Dios lo está haciendo. Dios cumple sus promesas a su tiempo. Como Habacuc, como dice Habacuc. Y una de esas, amén. Y una de esas promesas que es la que también queremos hablar para ayudar a esas jóvenes y también varones que esperen en Dios, como iniciamos con el versículo de Salmos 37:4, es la promesa de que Él te entregaba un esposo. Amén. Esa promesa que tú decías, pero ¿cuándo la voy a ver? Uh-huh. Si yo siento que la persona que yo ahorita quiero no está haciendo eso. Correcto. Entonces, ¿cómo yo espero en Dios la promesa que Él me está dando? Porque puedo leer los salmos y todo, y es muy bonito, y valoramos y respetamos la palabra de Dios. Amén. Pero en la carne, uno luchando, ¿cómo yo espero la voluntad de Dios? Wow, es difícil por el sentido de que tu corazón te dice una cosa, uh-huh, pero ya Dios habló otra. Uh-huh. Entonces, en ese momento de que tú aún yo estoy muy joven, y en ese momento yo estaba aún más joven, y Dios decía, no es por ahí, y tú, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, Dios te dice, no es por ahí. Y te da señales, y te habla, y todo, pero tú dices pero es que sí se puede hacer algo. Yo le tengo fe a eso. Yo tengo fe. Pero es que ya Dios escribió que iba a ser diferente. Y muchas veces incluso te presenta cosas como de que tienes muchas peleas, no sé qué, y tú dices, no, pero es que es cierto. yo lo voy a resolver, yo lo resuelvo la pelea, no sé qué. Y cuando te das cuenta, y en realidad estás en un yugo desigual, no importa que la persona también esté yendo a la iglesia, porque incluso hay yugo desigual dentro de la misma iglesia. Porque no es la persona que Dios tiene para ti, ni el tiempo, ni la persona, ni la voluntad. Ninguna de las tres, papito. Por eso es que es necesario, por eso traemos el tema, esperar en Dios. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que basarnos en que va a la iglesia esa persona, ¿ok? Uh-huh. Hablando del matrimonio que nuestra querida Carla tiene como testimonio.
no solamente es que la persona vaya a la iglesia y porque es cristiana yo me tengo que unir a esa persona, no. Es que en el libro del Señor ya está escrito quién va a ser tu esposa, quién va a ser tu esposo. Amén. Y tú, si tratas de irte por otro lado, te va a ir mal. Entonces es lo que nos estaba comentando Carla. Sí. Intentaste algo con otra persona, pero no se dio. Y entonces tú decías, voy a de verdad ahora sí esperar en Dios. ¿Cómo Amén. fue eso? Bueno, era algo que en ese momento con esa persona, digamos, yo crecí y era algo habitual, ¿verdad? Y Dios, en ese proceso, Él me llevó, ¿verdad? Y a querer consagrarme, a entregarme, a ser santa delante de Él, Ajá. ¿verdad? Y Dios me dice, no es el tiempo, yo estaba muy joven. Y yo, bueno, está bien. Seguí yo mi camino buscando al Señor, entregándome al Señor, buscando su presencia, buscándolo a Él. Y yo de verdad yo quería casarme. Y a veces dice, tú estás muy joven para casarte, ¿verdad? Eso es todo lo que todo el mundo te va a decir. Tú estás muy joven para casarte. Pero yo me digo, ¿de qué sirve que esperemos tanto tiempo cuando vamos a deshonrar al Señor? ¿Me entiendes? Era como lo que ustedes hablaban en un episodio. Esperar a Dios, esperar en sus promesas, Amén. porque Él me había dicho, te vas a casar, vas a tener una familia. Amén. Y en ese momento yo dije, bueno, yo deseo casarme, pero voy a esperar. voy a Escuchaste esperar. la promesa y creíste que esa persona era la A promesa. su tiempo. Yo dije, bueno, cuando yo me case, yo quiero ser una persona profesional, una persona que tenga sus ingresos y que tenga ya su ministerio a tope. No sé si me explico, Sí, que así ya es, yo claro. esté sirviendo al Señor y que yo esté más que firme en el Señor. Y en ese proceso que yo voy, yo la verdad yo estaba tranquila, relajada y cuando acuerdo, ¿puedo entrar ya al Claro que sí, banquete? Claro, ya podías Así hace que rato. la estoy esperando ahí. La gente estaba esperando ya. Dale. Bueno, vamos al plato fuerte. Yo buscando al Señor, ¿verdad? Como volviendo un paso atrás, van a venir propuestas, van a venir a ti personas que van a querer endulzarte el oído, pero el Espíritu Santo está contigo y Él te da Amén. convicción de las Y cosas. discernimiento, Amén. porque Amén. así como ya tú escuchaste la promesa de Dios, así también el enemigo escuchó la promesa de Amén. Dios. Así que va a tratar de mandarte esos dardos, esas personitas que se parecen Que van a querer la apartarte a la voluntad de Dios. Así es. Y que van a querer dañarte y no sabemos las intenciones, ¿verdad? Así es. Entonces yo decía, no, yo tranquila, o sea, yo decía, Señor, tú me lo vas a mostrar en un sueño, como sea, tú me vas a revelar Pero quién él va a ser hablaba. esa persona. Pero como digo, yo estaba tranquila. O sea, Y- estabas como en el Salmo 34, estabas deleitada en Jehová, que tu prioridad no era saber quién era tu esposo. Yo sabía que en su momento el Señor lo iba a poner. Amén. Yo sé que los procesos, yo decía, Señor, yo quiero un buen esposo. Amén. Yo no quiero estar pasando páramo, como quien dice, con una mala persona. Claro, o que claro. yo no haya elegido bien. Amén. Yo quiero que usted lo elija para mí. Y bueno, en ese proceso, entrando al plato fuerte, yo estoy ahí, llega un hermano a la iglesia. Y ese hermano, yo lo veo, pero yo, como he contado, yo sentí como una parte, él llegó destrozado a la iglesia. Y el Señor lo ministró. Y yo lo veo y siento que me transmite algo bonito, ¿verdad? No sé por qué, no es que yo dije no, o sea, no, de verdad, vea, Sí, delante sí. de los ojos de Dios. Vive Jehová en vive Jehová, que yo no sé Amén. por qué. Amén, Y te bueno, creo. en ese proceso hubieron señales, me decían, mire, ese muchacho puede ser para ti. Yo digo, mi mamá lo vio a él, dice, ese muchacho, yo cuando los veo a ustedes juntos, Algo pasó. yo sentí, yo digo, yo digo, no, ¿cómo cree?
Y yo digo, no, o sea, la verdad, yo estaba Cuando un cero, no. Cuando no. uno dice no, es cuando es. Más por ahí va la cosa. Yo decía cero, no, no, no. Porque tu prioridad no estaba en buscar la promesa que ya sabías, Amén. que Dios te iba a dar en esposo, y por eso en tu mente no estaba en eso. Sí, Pero sí correcto. sentiste algo cuando lo viste. O sea, sí había algo que quizás Dios te hizo, te permitió sentir. Amén. Yo decía, delante de los ojos de Dios, yo decía que no, que no era la persona. Yo decía que no, pues. Y en el caminar, hubo un evento en TCO, ahí cruzamos palabras, los dos servimos en la misma área, cruzamos palabras, nos tratamos, y todo fue como fluyendo. No sé si me explico, fluyendo. Amén, sí. Amén. Y cuando es de Dios las cosas van a fluir sin forzar nada, sin buscar nada, las cosas fluyen. Amén. Y en ese momento que yo estoy cruzando palabras con él, comenzamos a hablar de las cosas de la iglesia y fue como más, un sentimiento más bonito, no sé si me explico, que nos acercamos más, hablamos de nuestro proceso, que eso fue algo como que nos Lo unió. nos unió el conocer nuestro proceso. El ver la maravilla que Dios estaba haciendo en cada una de sus Amén. vidas. Y él como yo estábamos admirados. Entonces pasaron los días, los meses, un mes, decidí, bueno, creo que días, yo le dije a mi papá, estoy conociendo a un muchacho. Y él me dice, y ya habló con el pastor. Yo digo, es que queríamos hablar primero con usted. Bueno, lo que el pastor diga, yo lo acepto. Hablamos con el pastor habló, nos aconsejó y bueno, nos dio su bendición, pues. Y que llegáramos al proceso del matrimonio. Yo sé y sabía en ese momento que el proceso de noviazgo, de conocerse de noviazgo, no debe tardar. No sé si me explico, que del noviazgo al compromiso debe haber un tiempo muy corto, al igual que del compromiso al matrimonio. Y en ese proceso yo aún tenía dudas. Y él también. Y él y yo le orábamos al Señor que nos mostrara su voluntad. Incluso yo le dije a mi pastor, yo sé que si Dios me dice que Él no es, yo no voy a dudar. Tú obedeces. Yo no voy a dudar. Porque estás pegada a la voluntad de Dios. Correcto. Yo se lo dije a mi pastor. Yo sé que si Dios me dice que Él no es para mí, yo lo dejo. Yo me aparto y yo obedezco. Porque ya yo sé lo que es eso. Y yo quiero una bendición para mí. Claro. Entonces, nosotros vamos caminando. Pasaron 2 meses. Ahora otro punto, ahora que me acuerdo. Cuando yo comencé a conocerlo a él, Dios me abrió una puerta de un trabajo. Un trabajo que fue una bendición. Creo que teníamos como 3 semanas de estar hablando más profundo, de conocernos bastante. Y Dios me abrió la puerta de un gran trabajo. ¿Qué fue lo que dijiste? Que tú declaraste que cuando te ibas a casar, tú tenías que tener un trabajo que te generara ingresos. Amén. Entonces, aquí se va cumpliendo poco a poco la palabra, pero uno cuando está viviendo el tiempo no se acuerda de lo que uno oró o de lo que Dios te dijo. Correcto. Entonces, cuando vas cumpliendo y ahora recuerdas, pero es que Dios me abrió una puerta justo cuando estaba hablando con Él y conociéndolo. Exacto. Y nosotros, yo viendo, y todo comienza a encajar poco a poco. Y de verdad que Dios me brindó un trabajo que ha sido una gran bendición. Amén, para mi vida, bueno. para nuestro hogar, ¿verdad? Y en ese proceso yo estoy como que, wow, no lo puedo creer. Y yo comienzo a ver como Dios contestando, Dios haciéndome ver, es mi voluntad. Es mi voluntad y yo, ay, sí, porque Dios. no va a bajar a decirte, sí, es no, sino es que va a dar señales. Hablar también por sueño, hablar a través de profetas, hablar a través de la palabra de Dios. Así ahora es. Que dices por sueño, yo recuerdo que mucho antes de yo hablar con él, yo tuve un sueño con él, donde yo me veía con él, donde yo me veía como
que estaba caminando con él. Y yo me desperté asustada y yo le cuento a mi mamá y ella dice, viste, para ti. Y yo digo, ay Dios, pero yo me levanté, fue asustada. La mamá alcahueta. Y yo, ay Dios. Bueno, en ese proceso de ese sueño, lo conocí a él, me llegó mi trabajo. Bueno, nos conocimos y él no me decía que, o sea, habíamos hablado del matrimonio, ¿verdad? Llegó el momento. Nos íbamos a casar. Entonces, en ese proceso de que estamos conociéndonos, creo que ya teníamos un mes y alguito, él me dice, ¿cómo te gustaría un anillo? Y yo, bueno, así. Bueno, yo dije, ¿será que sí? Respondiste por beneficio de la duda, por si acaso. Sí, me gusta así. Que sí. Bueno, entonces, un domingo, estamos en la iglesia, un culto muy bonito, estábamos ahí en la iglesia, el pastor estaba predicando. Y en ese momento que él está predicando de lo más normal, yo estoy sentada, no era momento de administración, no era momento de nada de eso. Lo recordamos. Sí. Si pudiéramos poner ese momento fuera épico. O sea, debe estar los en vivos, debe estar. Sí está. Entonces, Carla, sí está porque lo vi. en ese momento, el pastor me dice, Carla, ponte de pies. Y yo, Fue directo. Dios mío, fue directo. O sea, estaba hablando algo y de una vez, Carla, ponte de pies. Y yo me pongo de pies y él me dice, veo una luz muy fuerte sobre ti. Veo algo muy fuerte sobre ti. Y él me da palabras de que Dios me va a levantar, que Dios me va a usar grandemente y que la palabra que él me da es que voy a ser una predicadora que va a predicar con un fuego muy fuerte, que las tinieblas van a temblar. Amén. Y en ese proceso Dios me dice, pero nos decía a los dos, y Dios bendice ese matrimonio. ¿Qué más confirmación? Sí, o sea, Y no ¿qué más solo puedo eso, decir? no solo eso decía, porque se supone que científicamente las mujeres que sufren de ovarios poliquísticos se les hace un poco más difícil la hora de concebir o de ser fértil. Entonces, que Dios te haya dicho ese mismo día también, que ibas a tener una familia, es como, o sea, ahí se recalca que esperar en Dios vale toda la pena para que las promesas se cumplan en el kairos de Él. No y en el tiempo justamente nosotros. a ella le dicen también algo que es de que, y Dios honra a los que le honran. Amén. Y Eso. nosotros siempre en las historias, Dios le honra a los que le honran, porque fue una palabra muy marcada. sí. Entonces tenemos el testimonio de Carla que a su edad, ella tiene potestad y autoridad para decir, vale la pena esperar, Amén. vale la pena no desesperarse. Y el testimonio y el ejemplo es, cuando tú estás enfocado en Dios, en las cosas de Dios, en servirle y todo lo demás, por tu obediencia va a venir una Amén. bendición. Amén. Porque dice Deuteronomio, son promesas de bendición por tu Amén. obediencia. Amén, sí, es como ustedes dicen, de verdad yo dije, wow, Dios me dice, y vas a tener hijos, ay Dios mío, y yo, hijos, y los En hijos, plural. sí, en plural, y los hijos de tus hijos serán bendecidos, entonces ahí Aleluya. Dios me confirmó matrimonio, ministerio y familia, todo. O sea, y Dios me habló Estábamos de todo. hechos ya. Qué chévere. Fue algo muy fuerte, fue una administración bonito. muy fuerte, Sí. muy bonito. Yo temblaba. Amén. Y Todos temblábamos. Sí, de verdad que sí, porque cuando ella le estaba dando la palabra, yo no me recuerdo que lágrimas, y uno volteaba a ver a los lados. Sin esfuerzo. Sin Y esfuerzo. estaban las ¿verdad? personas, las lágrimas aquí así, y uno dice que no es Sin conmigo, pero esfuerzo. lo estoy sintiendo. sí, amén. que- Dale, Es lo Carla. importante Qué bonito. de buscar una iglesia que tenga el poder del Espíritu Santo. Y que esté Amén. guiada por el Espíritu Amén. Santo. Amén. Y de verdad que mis pastores son unas personas guiadas por el Espíritu Santo. Y
Y yo sé que no es emocionalismo, no es nada de eso. Y Es tu devoción también. Amén. Tu devoción a tu corta edad, que tú Amén. tomaste la decisión. Porque como dijiste al principio, fuiste llamada, pero tú tomaste el llamado y te Amén. consagraste para este tiempo. Amén. Y Dios te honró. Y Porque- justamente ella ignora por completo aquellos sentimientos que tenía su corazón, porque la palabra lo dice, engañoso es el corazón más que todas las Exacto. cosas. Que todas las cosas. Y ella, o sea, en un momento pudo sentir, ok, este es el momento, este es el tiempo, pero de repente había algo que no, eso no es el tiempo. Ok, estamos Ay, no claros es. que Carla quería casarse, Sí. como quizás la mayoría de nosotras queremos casarnos, pero Dios te iba a dar algo mejor a lo que tú estabas Amén. viendo con tus ojos Amén. naturales en ese tiempo. Amén. Y qué bonito es saber que Dios aprueba algo porque estás en completa paz. Amén. Aunque vengan dificultades, ¿verdad? Amén. Ahora que estás casada, que nos puedes dar cátedra. Vienen dificultades y demás, pero es bonito saber que Dios te va a sustentar Te va a porque bendecir. Dios te dijo que Él era tuyo, Él Así era tu es. esposo, así que de alguna manera Amén. Él va a resolver. Ahora, Dios no solo une personas, sino que Él une propósitos. Amén. Amén. Y hoy en día podemos ver el propósito de Dios cumplirse con nuestra unión. Cosas maravillosas están sucediendo en nuestra Aleluya. vida, cosas poderosas están sucediendo alrededor de nosotros. Ahora Dios nos ha dado la oportunidad de llevar la palabra a una célula muy hermosa. Y hay Como matrimonio, qué lindo. Amén, sí, y era algo que yo anhelaba. Yo decía, Señor, cuando yo le decía esto a Dios, el esposo que usted me dé, yo quiero que esté, por decirlo así, al nivel mío, que busque tu presencia con amor, con desespero, que no tenga limitaciones, hambre que de me Dios. apoye y Amén. que sea esa ayuda idónea para crecer en Exacto. tu obra, ¿verdad? Que se Porque- edifiquen unos a otros. Porque Amén. imagínate acarrear a alguien que no, o sea, en límites y en otros temas quizás no está mal. Ujú. Pero Dios sabe que hay un propósito, hay personas que dependen de lo que tú vas a evangelizar, lo que tú vas a predicar. Y si tienes que estar peleando por una Amén. mala decisión de casarte con una Correcto. persona que no era la correcta, entonces se quiebra la voluntad de Dios. O Amén. se atrasa. Amén. Y en ese proceso, en esperar, en decirle yo, Dios, dame ese esposo, que sea una bendición para mí, que sea un buen esposo, que me ame. Y de verdad que cuando tú ves las promesas de Dios cumplirse, tú dices, Dios, pero es que tú eres maravilloso. O sea, no hay cómo no servirle, cómo no buscarle. Si Él nos da todo, Él no, aún a veces sin nosotros pedírselo, ¿verdad? Él nos bendice, Él está al pendiente de nosotros, Es que porque Él Él nos sabe. guarda, nos Amén. cubre. Perdón, y en ese proceso que el pastor me da la palabra, yo no sabía nada, pero él me cuenta que al domingo siguiente él me iba a pedir la mano. Él me iba a Ya pedir la todo- mano, sí, yo no lo sabía. Y llegó el domingo que él me iba a pedir la mano, yo no sabía nada, todos me hicieron... Todos Acá me no hicieron... sabía, pero ajá. acá sí sabíamos. Todo y que, bueno, hicieron un complot para darme la sorpresa. Y me dieron la sorpresa, yo no sabía, llegó, de verdad que fue algo muy bonito. Muy fue lindo. Muy, muy especial. Todos queríamos casarnos en ese momento. Y ahora- Oh my God. Todas como jóvenes queremos llegar y vivir eso, porque es Claro. algo tan hermoso, es tan bonito. Y la Biblia establece que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo tomo el hombre como hombre y mujer. Así que no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios los constituyó hombre y mujer. Amén. Entonces, sí es bonito. Y estuve presente ese día de la pedida de mano. Y qué bonito lo genuino. Qué bonito lo que Dios aprueba. Porque es estar en completa paz. Qué bonito es saber que Dios aprueba eso y por ende todo lo demás va a ser de bendición. Pero qué estresante es cuando tú tienes que andar escondida. Qué estresante Amén. cuando tú tienes que mentir. Quizás no te estresa 3 salidas, pero cuando tienes que mentir una y otra vez, que le ha pasado a otros jóvenes que no salen de eso, entonces se vuelve un bucle, una nube negra que no puedes salir de eso y entonces llegas al pecado. Así Entonces, es. ¿qué pasa acá? Podemos ver el testimonio de Carla que esperar en Dios vale la
pena. Deleitarse en Jehová vale la pena. Esperar en Dios sabiendo que Él ya escribió sobre ti, que ya tiene un plan establecido para ti, que sabe quién es la persona, sabe cuál es el tipo de trabajo, sabe cuántos hijos vas a tener. Amén. Todo lo tiene por escrito y ya lo tiene preparado. Nada más que muchas veces escuchamos en la prédica, como decía el pastor Josué, Dios no le va a dar las llaves de un auto a un niño. O sea, no podemos pedir las bendiciones si no estamos capacitados y pasados por el proceso para poder valorar las bendiciones que Dios nos va a dar. No vamos a valorar las bendiciones que Dios nos da si no hemos pasado por ese proceso. Amén. Entonces es necesario y bendito el proceso que nos ayuda Amén. a moldearnos y a confiar plenamente en Dios como y que nos acerca más al Señor. Y exacto. Para ir terminando, Carla, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que están en esa misma situación? O incluso no jóvenes, nada más que también adultos. Amén. Personas Sí, porque que están se da el caso. Personas que están desesperadas por casarse, porque es el tema principal. Amén. Porque tu anhelo era casarte. Entonces, tú removiste todo lo que no era de Dios y empezaste a confiar en Dios, y allí poquito a poquito venía la bendición Amén. de Dios y cumpliéndose en cada tiempo. Entonces, ¿qué consejo le daría a jóvenes, adultos que están dentro de la iglesia esperando casarse y desesperados pues por esta decisión? Amén. Creo que mi consejo más sabio sería: busquen la presencia de Dios. Llénense de la presencia del Espíritu Amén. Santo y busquen la voluntad de Dios y esperen. Esperen, no hay por qué afanarse, no hay por qué desesperarse. Y tratando de buscar la voluntad de Dios y honrándolo. Amén. No es que, no, será esta persona o será la otra, y vamos hablando con muchachos, vamos hablando con muchachas, y en ese proceso caemos en el pecado. Así es. Y esperar en Dios trae bendición. Hay algo tan maravilloso y tan poderoso en esperar en Dios. Sí. Eso abre las puertas de los cielos sobre tu vida. Porque tú le dices: Señor, no confío en mi voluntad, sino en la tuya. Amén. Es en el tiempo de Dios. Amén. Y como dice la palabra, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Es más que y perfecto. Eclesiastés dice: todo lo hizo perfecto en su tiempo. En su tiempo. Y tantas promesas que hay, que los que esperan en el Señor, Él renovará su fuerza. Los Amén. que esperan en el Señor, Él los oirá y los responderá. Hay Amén. tantas promesas en esperar en de Dios. verdad que primero que buscar una pareja, siendo uno joven, mejor es meterse con Dios. Amén. Meterse en el fuego del Espíritu Santo, buscar que Dios te dé tu ministerio, te use en tu ministerio. Y ya lo demás vendrá con añadidura. No Amén. hay por qué desesperarse. Como dice la palabra, buscar el reino de Dios. Amén. su Y justicia hay todo muchas lo cosas también. Estudiar, Dios me está abriendo la puerta también de un estudio. Aleluya. No lo dije, Qué bueno. pero en el trabajo en el que yo estoy, uno va aprendiendo muchas cosas. Amén. Y es la preparación la que te lleva a crecer más, ¿verdad? Amén. Y prepararse, crecer, y que cuando llegue esa persona idónea para ti, ya tú seas una persona formada, una persona con carácter e identidad. Amén. Amén. Porque la identidad a ti te la ha dado Dios desde antes que te formase en el vientre de tu madre. Amén. Y cuando tú llegas a conocer cuál es tu identidad, nada te va a mover. Nada. Amén. Y no vas a depender emocionalmente De la nada, persona. de nadie, correcto. No vas a depender de cosas materiales ni cosas sentimentales. Amén. Porque ya tú conoces cuál es tu Valor en Dios. valor, tu identidad en Amén. Dios. Amén. Y tú dices: bueno, me pasó esto, yo me voy a levantar porque yo tengo identidad en Dios. Amén. Y yo sé que del polvo Dios levanta. Amén. Y Dios me va a usar, Dios me va a levantar con Amén. poder y fuego, Amén. como es lo que estábamos hablando en antes. Y en ese proceso de crecimiento de Carla se casa por lo civil, se casa por la iglesia, y sigue creciendo ministerialmente, ¿verdad? Y es un proceso, todo es un proceso. Hay que esperar y Amén. tener
paz en su corazón más que nada. Amén. Qué gran consejo, de verdad, que de este tema que Carla pues hoy ha tenido pues esa disposición de venir a No, yo quiero hablar más. Sí, pero Hay mucho que hablar. podemos, de verdad que estos son temas muy, muy cruciales que Amén. son necesarios para que jóvenes, adultos, personas que ya incluso tienen muchos años, que necesitan escuchar, porque no porque sea una persona joven es la única que pasa por eso, no. Déjame decirte que incluso una persona que tenga 40 años y que no se ha casado o que está divorciada y está en un proceso de que quiere conocer a alguien más, también le es necesario saber todas y cada una de estas cosas, porque la edad no tiene nada que ver. Una vez el Señor me dio una palabra y decía, Dios no ve edad. Entonces yo creo que si el Amén. Señor no ve edad, entonces las cosas tienen que ser tal cual y como sea Como la Él edad que las usted dice. tenga aquí en la Amén. tierra. Así es. Entonces hay muchas cosas que se pueden rescatar, como no tener malas amistades, no juntarte con personas que no te edifican. Consagrarte para Dios. Así es. Meterte en la apartarte. presencia del Y Señor. después, entonces, cuando usted ya está en ese proceso, siga creyendo en lo que el Señor le ha dicho. El Señor tiene diferentes historias para cada uno. No porque Carla sucedió esto significa que la historia que tú Va a vas a ser la tener misma. va a ser igual. No, porque Amén. hay tantas personas en la Biblia que tuvieron diferentes historias, diferentes Procesos. testimonios. Claro que sí. Y, o sea, incluso Abraham, tantos años que tuvo que esperar. Pero hay personas como, por ejemplo, Eliseo, personas que el Señor le entregó eso apenas sucedió. Entonces, hay temas y hay temas. Y el testimonio de Carla es para que tu vida sea edificada y que tú Amén. digas, aunque mi tiempo no sea el mismo, Amén. el Señor cumple sus Sus promesas. Y confía en los tiempos de Dios. Amén. Confía en los tiempos de Dios. Ora. Carla mencionó algo que ella oraba. Ora. Tú quieres un esposo, una esposa, ora. Amén. Métete en oración. Si puedes ir, porque ahora se estila ir al monte a orar. Ve al monte a orar. He escuchado muchos testimonios de eso, de que la gente va y pide también lo que desea en los montes. Pero ora, métete en comunión con Dios para que Dios te muestre cuál es el camino, qué es lo que debes hacer. Y también para menguar la carne que uno entonces quiere Amén. estar en ese desespero. Y a veces tenemos el mal concepto de ir al monte y orar porque yo quiero que fulanito sea mi esposo. Déjeme decirle que usted va al monte a tener intimidad con Dios. Usted no va al monte a estar Aleluya. buscando que el Señor haga tal cosa en su vida. Está en la chuleta. Porque usted lo que está en la misma carne, en la carne viva, como le dije a Rebeca, en la carne ni siquiera está de que media hecha. No, usted está en la misma carne. Santo. Entonces hay que saber que el Señor hace las cosas en su debido tiempo, en Amén. su tiempo perfecto. Así que nada más que sepan esperar. Y van a haber más episodios donde hay que hablar de este tema. De más temas. Vamos a tratarla de nuevo porque Sí, de verdad ella tiene que venir. Y hay que diga que no. hay preguntas más edificantes. Y esperamos y declaramos, tú joven, tú mujer, tú hombre, que estás escuchando este testimonio, que sea de edificación y sea también de aliento y de esperanza para saber que sí vale la pena esperar. Amén. No hay que desesperarse ni afanarse, como dijo Carla. Y por último, recordarles el versículo que dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Así Amén. que si eso lo deja claro en la Biblia, ya tenemos todo. Amén. Entonces, gracias por quedarte hasta este último segundo del video. Te esperamos en un otro episodio. Bendiciones. Bendiciones.